La necesidad tiene cara de perro y las apariencias engañan. Una mezcla de las dos ha llevado a que marineros humildes se le midan a viajar por alta mar en barcos poco confiables, maquillados por fuera pero fundidos por dentro, en lo que se ha convertido en un negocio de marineros desechables. Los barcos misteriosamente desaparecen en el fondo del mar sin que nadie ponga la cara ni asuma ninguna responsabilidad. Federico Benítez habló con las familias ahogadas en tristezas y deudas que merecen una explicación. A mí lo que me dejaría tranquila en este momento sería ver a mi esposo entrar por esa puerta. Fuera la mujer más feliz, porque ya lo he esperado durante año y medio casi y no ha llegado. Tomasa es la esposa del capitán Andrés Vargas, un viejo lobo de mar y uno de los 10 tripulantes que viajaba en el barco Carmen I, que el 21 de enero del año pasado desapareció en el mar Caribe, a 60 millas de Cartagena y del que no se volvió a saber nada. Nunca, desde que mi esposo se perdió, he podido tener un sueño placentero. ¿Cómo va a poder dormir tranquila si lo único que tiene en su cabeza es esa pregunta de cuándo va a aparecer el barco en el que trabajaba su esposo, que se lo tragó el mar sin dejar rastro mientras navegaba desde Puerto Colón en Panamá hasta la Alta Guajira en Colombia? En sí no sé qué pasó en ese barco. Lleva 16 meses de incertidumbre, extrañando a su esposo con el que lleva 18 años y se niega a aceptar que no volverá. Desde que mi esposo se fue de mi vida, a mí se me acabó la felicidad. El capitán Vargas tiene 48 años. Nació en San Andrés y lleva 18 años, los mismos que con su esposa, trabajando para la transportadora marítima El Carmen, dueña del barco, que para Tomasa era más un arrume de toneladas de chatarra que un buque para transportar mercancía. Ese barco ya tenía problemas, la máquina se apagaba en alta mar. Y ellos luchaban a veces 2 o 3 días en alta mar tratando de prender la máquina. El barco cuando lo compró para partirlo por chatarra. Imagínate eso. Era chatarra, lo compró para chatarra. Él como que lo arregló por encima, lo pintó y lo puso a trabajar. Paradójicamente, esa chatarra, como Tomasa llama al Carmen I, fue donde conoció al amor de su vida, el capitán Vargas, cuando salió de Moñitos, Córdoba, hasta La Guajira, para embarcarse de polizona en el primer barco que la llevara hasta Panamá, a donde quería ir en busca de trabajo. Me explicaron que podía irme a La Guajira y de ahí salían barcos que llegaban a Panamá. Y llegué a Puerto Nuevo, La Guajira. Y la primera persona que me encontré fue a mi esposo. Él era capitán de ese barco en ese entonces. Al principio se puso un poco difícil, que porque no me conocía, qué tal, pero después logré convencerlo y me llevó a Panamá en el barco. Y en el transcurso de ese viaje me enamoré con mi actual esposo. Y desde ese momento, a pesar de la ausencia de su esposo por los viajes que hacía entre Colombia y Panamá, transportando mercancías por el Caribe, una ruta que se conocía como la palma de su mano, formaron una familia que luchaba por salir adelante. Yo compartí mucho con mi esposo, porque yo me fui a vivir a Panamá con el propósito de pasar más tiempo con él. Entonces el barco mantenía mucho más tiempo en Panamá que aquí en Colombia. El barco viajaba una vez al mes, a veces 2 veces al mes, depende del tiempo que estaba la carga. Por su cercanía con el Carmen I es que Tomasa conocía las condiciones del barco, que a pesar de estar pintado de azul, en las pocas fotos que existen de la embarcación se pueden ver cómo el óxido y las magulladuras adornan su casco. ¿Cómo eran las condiciones de vida dentro del barco? A veces se quedaban sin provisión y no tenían ni para comer. Mi esposo le tocaba a veces, si estaba en puerto, buscar plata de su bolsillo para comprar la comida. Y mi esposo no tenía ni dónde dormir. Dormía en una colchoneta, en cualquier lado la ponía, porque ni eso tenía. Casi que estaban presos en el barco. Según Tomasa, era como si estuvieran presos en alta mar, como si se trataran de esclavos o marineros desechables que presentían lo que les iba a pasar. El penúltimo viaje que ellos hicieron, antes de ese viaje que se perdieron, él me dijo que el barco se rompió en alta mar, pero ellos iban llegando a La Guajira. Él me dijo, casi no nos volvemos a ver. Dijo, ¿por qué? Porque el barco se rompió. Y si hubiéramos estado mar afuera, no lo hubiéramos contado, no hubiéramos perdido. Pero con el agua hasta el cuello, con un barco que medio flotaba y las cuentas esperando por pagar,
el capitán Vargas y sus compañeros decidieron seguir cruzando el mar. Mi marido me dijo, estoy aburrido de esa empresa, me quiero ir de ahí. Mientras él decía que no podía irse porque nosotros vivíamos era de eso, y entonces cómo se iba a quedar sin trabajo. Pues él estaba acostumbrado a trabajar. El capitán Andrés Vargas zarpó de Panamá el 18 de enero del año pasado, cargado con ventiladores, termos y mercancía que traía para Colombia. Lo acompañaban 9 tripulantes más. Entre ellos estaban Jonathan Villar, también capitán, Roberto Vélez, maquinista 1, Eduardo Londoño, maquinista 2, Diógenes García, cocinero, y otros 5 marineros de la Guajira venezolana de los que no se conocen sus nombres. La mayoría hombres de más de 60 años que eran esposos, padres, abuelos y sobre todo hombres entregados al mar y a la empresa dueña del Carmen I. La última vez que el capitán Vargas habló con Tomasa, antes de perderse, colgó contento porque ella le dio una buena noticia. Yo le dije a él que ya no quería estar más en Panamá, que en ese viaje que él viniera, me iba a ir con él en el barco, que ya yo me quería venir para Colombia. Me dijo que era la mejor noticia que le había dado, que era lo que él más anhelaba, que yo estuviera acá en Colombia y que ya él no quería que yo estuviera por allá. Y me dijo, me voy contento, me mandó unos mensajes. Con la ilusión de que su esposo volviera para que se la llevara de nuevo a Colombia, Tomasa se quedó esperando al capitán que debía comunicarse con ella nuevamente en 3 o 4 días, cuando estuviera cerca de Colombia y volviera a tener señal. Mi corazón me decía que algo pasaba. El miércoles en la noche yo empecé a llamarlo. Mi esposo me había dicho que agarraba señal en la madrugada. Y yo desde las 10 de la noche lo estaba llamando. Yo decía, ¿pero por qué lo llamo? Sí, él me dijo que agarra señales en la madrugada. Desde la madrugada del 21 de enero del año pasado, al capitán Vargas y a los otros 9 tripulantes se los tragó el mar. Efectivamente, lo que yo presentí era verdad. Me fui para el muelle, de donde el barco zarpó. Y empecé a preguntar y empecé a pedirle que lo radiaran, que radiaran el barco. Empecé a buscar, nada. Ese día me levanté y dije, me voy a buscar a mi esposo. Era como buscar una aguja en un pajar, en un mar como el Caribe que por esa época del año siempre está rebelde. Y no es para que un barco en las condiciones en las que estaba el Carmen I lo atravesara. Se inventaron muchas hipótesis, que el barco lo habían secuestrado, que detrás de ese barco había muchas cosas, habían unos enigmas. No me importa, voy a buscar a mi esposo porque él sabe que si él se pierde, yo lo voy a buscar y yo lo voy a encontrar. Porque yo le decía, el día que te pase algo, yo te busco hasta debajo de las piedras, pero te encuentro. Y fiel a esa promesa, lo empezó a buscar por selva y agua. Y él siempre me decía que cuando pasaban 3 días y él no volvía a casa, 2 días ahí sí que me preocupara que lo buscara, porque algo estaba pasando. Nos quedamos bien pegadito a toda la costa. Cuando yo empecé a encontrar las tapas de ventiladores del barco, los termos, la carga prima que el barco cargaba en el pillote, yo lloraba en esa playa, en ese mar. Encontró mercancías y hasta salvavidas marcados con el nombre del barco, pero nunca su esposo. Tampoco perdió la esperanza de encontrarlo con vida. Yo decía, tengo que encontrar a mi esposo, tengo que buscarlo como sea, pero lo tengo que traer a casa de regreso. Ese día no lo encontré, ni todos los días que salí a buscarlo. Entonces dije, como no lo puedo conseguir por tierra, lo voy a conseguir en el mar. Lo buscó hasta que se le acabaron las fuerzas y hasta que aguantó su bolsillo. Lo estoy buscando y no he descansado porque tengo la fe de que ellos pueden estarme poniendo salvavidas. Duré más de 15, 20 días buscándolo en alta mar. Me metía por las trochas, contraté perros para meterme por la montaña, lo busqué, contraté coyotes, personas que me ayudaran a buscarlo. Porque todos dijeron, no, que están por aquí, que están en tierra, que los secuestraron, que no pueden salir, que están en una isla. Entonces yo, todo lo que yo escuchaba, lo que sabía, yo lo hacía. Incluso me quedé sin recursos. El poco dinero que yo tenía también lo gasté. Y una lancha a mí me cobraba $1,000, $2,000 para salir a buscar a mi esposo. Voy a ir a diferentes lugares. Aquí es entonces donde voy a contratar la lancha que me va a llevar a los puntos. Y cumpliéndole ese deseo a su esposo de devolverse para Colombia, hizo también ese último esfuerzo por encontrarlo entre la inmensidad del Caribe.
tomo la decisión de venirme a Colombia, pero dije, no lo voy a hacer por avión, quiero irme en barco, porque quiero ir buscando a mi esposo, y así lo decidí. Ese fue el último recorrido que hice. No conseguí nada. Las autoridades colombianas también buscaron el barco y a sus tripulantes, por tierra, mar y aire, pero al Carmen 1 se lo tragó el mar y todavía no se sabe qué pasó ni dónde está. Las autoridades no nos dicen nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Por favor, nos ayuden a esclarecer esto. Mientras espera saber qué pasó, Tomasa vive con su hijo donde una tía en Barranquilla, que le dio una mano para no dejarla hundir en medio de las profundidades de esta tragedia. Todos los recursos que tenía, todo me lo gasté buscándolo y haciendo esto, haciendo lo otro. Yo me quedé sin nada. Yo me quedé sin nada. Mi hijo está muy afectado psicológicamente. Con el corazón partido, tratando de sacar a su pequeño adelante, se aferra al recuerdo de su esposo en medio de un llanto sin consuelo, viendo el traje blanco con el que el capitán se casó con ella y que luce un maniquí gris que reemplaza la figura alta y fornida de este hombre. Pero nunca piensan que le van a pasar a uno. Que amaba a su familia y, sobre todo, trabajar en el mar. Guardo la esperanza en mi corazón de que va a regresar. Esa es la idea que yo me quiero hacer. Los meses pasan y aunque el mar Caribe ya está calmado, el alma de Tomasa y de los familiares de los otros 9 tripulantes sigue en plena tormenta, porque no hay día en que no se levanten rogando que del fondo del mar salga a flote esa verdad que les permita poner fin a esa angustia que les da saber que en mitad del océano quedaron sus seres queridos con un barco a la deriva. El pasado 22 de mayo, en horas de la noche, otra embarcación, la Arcángel Miguel, desapareció en Puerto Estrella, Guajira, con 7 personas a bordo. Hay un sobreviviente que fue el que alertó a las autoridades sobre el naufragio. Necesitamos respuestas. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.